Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. El misterio inexplicable del disco de Paistos, el código que desafía la historia. Hay objetos que encajan en la historia como una pieza más del engranaje del pasado, y hay otros que no. Objetos que no continúan una línea, sino que la rompen. Que no explican una época, sino que la cuestionan. El disco apareció así, sin anunciarse, sin contexto claro, sin permiso. Un fragmento de arcilla cocida que, desde el primer instante, parecía decir que no pertenecía del todo al mundo que lo había enterrado. No era grande. No imponía por tamaño ni por riqueza. No estaba hecho de oro ni de piedra monumental. Era humilde en su materia, casi trivial, barro endurecido por el fuego. Y, sin embargo, bastaba con mirarlo unos segundos para sentir que algo no encajaba. Como si ese objeto hubiera llegado demasiado pronto, o demasiado tarde. Como si hubiera atravesado un umbral que no le correspondía. Fue hallado en Creta, tierra de mitos y palacios derruidos, donde cada piedra parece recordar una historia antigua. Allí, entre restos de una civilización que ya de por sí resulta esquiva, apareció el disco. Pero no se comportaba como los demás hallazgos. No hablaba el mismo lenguaje. No seguía las mismas reglas. No se dejaba clasificar. Su mera presencia planteaba una pregunta incómoda: ¿qué hace esto aquí? Creta conoció la escritura, sí. Conoció símbolos, tablillas, sistemas aún no del todo comprendidos. Pero aquello era diferente. No se parecía a nada anterior, ni a nada posterior. No parecía una evolución ni un experimento fallido. Parecía un mensaje completo, cerrado sobre sí mismo. Como si hubiera sido concebido con una intención muy precisa, y luego abandonado al silencio. El disco era pequeño, casi frágil. Cabía entre dos manos. Y sin embargo, el peso que arrastraba no tenía nada que ver con su masa. Era el peso de lo inexplicable. El peso de una pregunta que no deja de crecer cuanto más se la observa. Porque no era un objeto decorativo ni claramente utilitario. No servía para medir, ni para contener, ni para adornar. Servía, aparentemente, para decir algo. Y ese algo parecía importante. En sus dos caras, los símbolos se ordenaban en una espiral perfecta que comenzaba en el borde y avanzaba hacia el centro, o tal vez al revés. No era una disposición casual. No era caótica. Era metódica, rítmica, casi hipnótica. El ojo la seguía de manera natural, como si el propio objeto guiara la lectura. Como si supiera que alguien, algún día, intentaría comprenderlo. Cada símbolo estaba claramente definido, repetido con una precisión inquietante. Figuras humanas, animales, objetos reconocibles y otros imposibles de identificar con certeza. No parecían dibujos improvisados, sino impresiones, como si hubieran sido estampados uno a uno siguiendo un orden previo. Eso, por sí solo, ya era extraño. Demasiado avanzado para su tiempo. Demasiado deliberado. La espiral no solo organizaba los signos, los protegía. Los encerraba en un movimiento continuo, sin principio evidente ni final claro. No había un punto donde decir aquí empieza con seguridad. Y eso transformaba la lectura en algo distinto.
No lineal. No jerárquico. Casi ritual. Como si el mensaje no quisiera ser leído de una sola vez, sino recorrido. Y entonces estaba la cuestión central. La herida abierta que nunca ha cerrado, el idioma. Porque no importa cuántas veces se haya estudiado, comparado, descompuesto y reconstruido. Nadie ha logrado leerlo. No de verdad. No con consenso. Cada intento abre nuevas hipótesis y cierra otras, pero ninguna termina de sostenerse. No encaja del todo en ningún sistema conocido. No obedece a las reglas esperadas. Es como una lengua sin familia, sin descendientes, sin eco. Eso lo convierte en algo más que un objeto arqueológico. Lo convierte en un desafío. En una voz que habla desde el pasado sin aceptar traducción. Un mensaje que existe, que insiste, pero que se niega a revelarse. Y cuanto más tiempo pasa, más clara se vuelve una idea inquietante. Tal vez el problema no sea que no sepamos leerlo, sino que no sepamos cómo escucharlo. El disco permanece ahí, silencioso, girando eternamente sobre sí mismo. No envejece. No se explica. No se disculpa. Simplemente existe. Y en ese existir incómodo, nos recuerda que el pasado no siempre quiere ser ordenado, que no todo lo antiguo está dispuesto a encajar en nuestros esquemas, y que hay mensajes que sobreviven no porque hayan sido comprendidos, sino precisamente porque no lo fueron. El año era 1908, y el calor del sur de Creta caía con la misma paciencia implacable con la que había cubierto aquellas ruinas, durante siglos. Las excavaciones avanzaban lentamente entre muros derruidos, patios abiertos al cielo y pasillos que ya no conducían a ninguna parte. El palacio de Paistos no era un lugar cualquiera, era un cuerpo antiguo, desmembrado por el tiempo, donde cada estancia parecía haber tenido un propósito que ya no recordaba. Bajo esa tierra cargada de historia, el pasado no dormía, simplemente esperaba. Luigi Pernier lo sabía. No buscaba tesoros ni reliquias espectaculares. Su labor, como la de tantos arqueólogos de su tiempo, consistía en reconstruir fragmentos, ordenar restos dispersos y dar forma a una civilización que había dejado más preguntas que respuestas. Cada tablilla, cada fragmento de cerámica, cada muro revelado añadía una línea más a un relato incompleto. Nada hacía presagiar que aquel día, en una zona aparentemente secundaria del complejo, aparecería algo que no encajaría en ningún relato conocido. El disco surgió del suelo sin dramatismo. No hubo un instante solemne ni una revelación inmediata. Estaba enterrado en una sala subterránea, lejos de los espacios más visibles del palacio, como si hubiera sido apartado deliberadamente del tránsito cotidiano. Aquella estancia no parecía destinada a la vida doméstica ni a la administración. No había signos de uso común. Era un lugar cerrado, recogido, casi íntimo. Un espacio donde el tiempo se había detenido de forma distinta. Alrededor del disco, los restos hablaban en un lenguaje ambiguo. Fragmentos que sugerían prácticas rituales, objetos que no pertenecían al ámbito práctico ni al decorativo. Nada era concluyente, pero todo apuntaba a que aquel espacio había tenido una función simbólica. No se trataba de un simple almacén ni de un rincón olvidado. Era un lugar elegido. Y lo que se deposita en un lugar elegido rara vez es casual. Pernier comprendió pronto que aquello no era una pieza más. No se parecía a las tablillas administrativas ni a los objetos ceremoniales conocidos. No seguía patrones reconocibles. No se podía agrupar junto a otros hallazgos similares porque no los había. No existían copias. No existían variantes. No existían precedentes claros que permitieran decir, esto pertenece a esta tradición. El disco estaba solo. Esa soledad arqueológica era, quizás, lo más inquietante. En la antigüedad,
los objetos importantes suelen repetirse. Las ideas se transmiten, los símbolos se replican, los estilos evolucionan. Pero el disco de Paistos no tenía familia. No había otros discos. No había ensayos previos ni versiones posteriores. Era como si hubiera sido creado una sola vez, con una intención concreta, y luego abandonado al silencio de la tierra. El contexto del hallazgo no ofrecía respuestas fáciles. No había una inscripción cercana que lo explicara. No había referencias cruzadas. Nada indicaba quién lo había colocado allí ni por qué. Solo se sabía que alguien, en algún momento, decidió enterrarlo en ese lugar concreto, junto a objetos que sugerían ritual, separación del mundo cotidiano y una relación con lo sagrado o lo simbólico. Con el paso de los días, a medida que el disco era limpiado, estudiado y mostrado a otros especialistas, la incomodidad crecía. No era la incomodidad del error o de la duda menor, sino la sensación de haber encontrado algo que desafiaba las herramientas habituales de comprensión. Bernier había desenterrado un objeto que no pedía ser clasificado, sino interpretado, y que al mismo tiempo rechazaba toda interpretación segura. Desde ese momento, el disco dejó de pertenecer solo al suelo de Creta. Pasó a formar parte de un espacio más amplio y más incierto, el de los enigmas que no encuentran reposo. Su hallazgo no cerró una pregunta, abrió muchas. Y entre todas ellas, una persistía con especial fuerza: ¿cómo es posible que algo tan singular, tan cuidadosamente elaborado, no dejara rastro alguno de sí mismo más allá de ese instante enterrado bajo el palacio? El silencio que rodeaba al disco no era fruto del olvido. Parecía más bien una forma de protección. Como si la tierra lo hubiera guardado no para conservarlo, sino para aislarlo. Y ahora, una vez devuelto a la luz, ese silencio empezaba a pesar tanto como el propio objeto. El disco era pequeño, pero su tamaño no disminuía la intensidad de su presencia. Cabía con facilidad en la palma de la mano, apenas 15 o 16 centímetros de diámetro, y sin embargo parecía contener en su superficie un universo completo. La arcilla, cocida con precisión, conservaba una textura firme y cálida, que aún transmitía la sensación del horno que la había moldeado siglos atrás. Cada detalle, cada relieve, parecía haber sido pensado para sobrevivir al tiempo, para resistir los siglos sin rendirse ante la erosión o la ignorancia de los hombres. No se trataba de una pieza plana y simple. Ambas caras del disco estaban grabadas, y cada una presentaba su propio patrón, como si se tratara de dos relatos complementarios, cada uno con su propio sentido y ritmo. La primera impresión era la de una obra delicada, casi frágil, pero al mirarlo de cerca se percibía la precisión meticulosa de quien lo había hecho. Nada estaba dejado al azar. Cada línea, cada curva, cada figura tenía un propósito. Lo más llamativo era la disposición de los símbolos. No se encontraban dispersos ni alineados en hileras. Formaban una espiral perfecta, que comenzaba en el borde exterior y avanzaba hacia el centro, o tal vez al revés. La dirección exacta era difícil de determinar y daba la sensación de movimiento perpetuo. La espiral parecía viva, como si guiara la mirada del observador a través de un recorrido impuesto por el mismo autor. Era imposible mirar un solo símbolo sin sentir que el siguiente estaba a la espera, que la secuencia continuaba más allá de la comprensión inmediata. Los símbolos mismos eran variados y extraordinarios. 45 signos distintos se sucedían sobre la superficie del disco, algunos reconocibles, otros inquietantemente extraños. Había figuras humanas, animales, herramientas, objetos que evocaban la vida cotidiana y otros que parecían surgidos de la imaginación de alguien que comprendía secretos que nosotros aún no podíamos alcanzar. La repetición de ciertos signos mostraba un patrón deliberado, pero su combinación resultaba enigmática, incapaz de ser traducida con métodos convencionales. El relieve no era simplemente grabado a mano, parecía haber sido impreso, estampar un molde sobre la arcilla aún húmeda.
Cada símbolo se repetía con una exactitud que desafiaba la habilidad manual de la época. Esto no solo aumentaba el misterio, sino que sugería un conocimiento técnico avanzado. Alguien había ideado un método para reproducir signos complejos con precisión, siglos antes de que el mundo conociera la imprenta o técnicas similares. Cada cara del disco ofrecía un relato silencioso. La primera capturaba la atención con su ordenación perfecta y el contraste de los signos contra la arcilla rojiza. La segunda profundizaba el enigma, como si hubiera sido diseñada para complementar la primera sin revelar su sentido completo. No había margen de improvisación, cada símbolo estaba colocado con intención, cada espacio medido, cada giro de la espiral calculado. En conjunto, el disco no era solo un objeto arqueológico, sino un testimonio del ingenio humano. Su tamaño modesto engañaba, porque contenía un mensaje que parecía gigantesco, un mensaje que se desplegaba en silencio sobre la superficie, esperando ser comprendido por ojos capaces de descifrarlo. Y aunque nadie había logrado leerlo, la perfección de su forma hablaba por sí misma. Alguien, en algún momento remoto, había invertido tiempo, precisión y cuidado para que ese mensaje sobreviviera intacto, un desafío que permanecía a la espera del mundo que vendría siglos después. El disco era, en esencia, un objeto que parecía encerrar un código, un orden secreto. La espiral, las caras grabadas, los 45 símbolos distintos. Todo indicaba que no se trataba de un simple adorno o un juguete ritual, era un instrumento de comunicación, aunque la naturaleza exacta de ese mensaje se mantenía más allá del alcance de cualquier intérprete moderno. Mirarlo era comprender, con una mezcla de fascinación y desasosiego, que el tiempo había dado forma a algo que continuaría hablando mucho después de que la civilización que lo creó desapareciera. El relieve de los símbolos, la delicadeza de la arcilla cocida y la complejidad de la espiral creaban una sensación casi hipnótica. La mirada se perdía en ella, siguiendo los giros, las repeticiones, la cadencia que parecía tener ritmo propio. Era como sostener un fragmento del pensamiento de alguien que había intentado encapsular ideas, emociones y secretos en un círculo perfecto, y confiar en que, a través de los siglos, alguien entendería la intención detrás de cada trazo. Cada elemento del disco, desde su material hasta la organización de sus signos, hablaba de cuidado, de propósito y de un misterio deliberadamente preservado. Era un objeto que desafiaba la comprensión, que ofrecía un enigma silencioso. Y esa tensión entre lo tangible y lo incomprensible, entre la perfección de la forma y el silencio de su significado, era la que le confería su poder, su magnetismo, su carácter de objeto imposible, algo que no debería existir, y sin embargo, allí estaba, girando en espiral, esperando ser escuchado. Lo que realmente desconcertaba no era solo el mensaje, sino cómo había sido plasmado. Porque al tocar la superficie, al recorrer los surcos y los relieves con los dedos, uno comprendía que no estaba frente a marcas hechas con un instrumento común sobre arcilla fresca. Cada símbolo parecía haber sido impreso, presionado, como si un molde perfecto hubiera transferido su forma sin posibilidad de error. No había dudas, no estaba grabado a mano. Ninguna línea temblorosa, ningún trazo desigual. Era un orden exacto, uniforme, meticuloso hasta la obsesión. Los signos se repetían con una consistencia que rozaba lo imposible. Algunos aparecían varias veces en el disco, siempre idénticos, siempre perfectos. Eso implicaba el uso de sellos, un método que no se conocía en esa época para transmitir escritura de manera repetida y precisa. Cada presión dejaba su huella exacta, cada símbolo se multiplicaba manteniendo proporciones, ángulos y detalles con un rigor mecánico que parecía desafiar la época en la que había sido creado. De hecho, mirando el disco con atención, uno podía preguntarse si aquello no era, en cierto sentido, el primer ejemplo de imprenta que conocemos. No una imprenta moderna, ni un sistema de tipos móviles, pero un concepto análogo. La idea de reproducir un símbolo complejo de manera repetida y exacta. Si alguien había concebido ese método, siglos antes de Gutenberg, entonces estaba siglos adelantado.
La técnica no solo era avanzada, era radical, anticipaba ideas que el mundo tardaría milenios en inventar. Lo más inquietante era que no se había encontrado nada similar en ningún otro sitio. Ningún sello comparable, ningún molde que pudiera explicar cómo se hizo. Ninguna tablilla o disco que sugiriera que aquello fuera un experimento replicado. Era único. Su singularidad intensificaba el misterio, no había tradición conocida de imprimir símbolos de esa manera. No había un antecedente ni un sucesor inmediato. Era una innovación que surgía de la nada, un gesto aislado, un mensaje que se presentaba perfecto y completo sin dejar pistas sobre su origen o su técnica. Cada vez que se estudiaba el disco, la atención se centraba en la perfección de los símbolos. La uniformidad no era casual, parecía deliberada, consciente, como si el autor hubiera deseado que la reproducción exacta de cada signo asegurara la integridad del mensaje. No podía haber error. Cada trazo estaba calculado, cada línea pensada para sobrevivir intacta y transmitir su forma exacta a través del tiempo. El método revelaba, indirectamente, un conocimiento que iba más allá de la simple habilidad manual. Se trataba de alguien que comprendía la idea de repetición sistemática, la importancia de la precisión y la permanencia. No era arte casual, ni escritura improvisada, era una técnica pensada, inventada, aplicada con una intención que aún hoy desborda nuestra comprensión. Y ese es el misterio central: alguien, en algún lugar de Creta, siglos antes de lo que la historia registraría, inventó un método que nunca se volvió a ver, que no dejó descendencia, y que apareció solo para desafiar al tiempo. Un objeto pequeño que contenía la prueba de una habilidad que nadie más tendría durante generaciones. La técnica misma se convirtió en enigma, no solo qué decía el disco, sino cómo podía existir de esa manera. El disco, así, no era solo un mensaje imposible de leer, era un artefacto imposible de crear. Y cada vez que alguien lo observaba, el silencio no solo protegía su significado, sino también el secreto de su técnica. Nadie podía replicarlo. Nadie podía explicarlo por completo. Y eso hacía que, más allá de sus símbolos, su perfección mecánica se convirtiera en un desafío adicional. Un recordatorio de que la historia no siempre progresa de manera lineal, y que, a veces, alguien podía adelantarse a su tiempo con una claridad que aún hoy nos parece imposible. Los símbolos del disco no eran meros dibujos, eran mensajes congelados en arcilla, cápsulas de un pensamiento antiguo que se resistía a toda interpretación. Cada figura parecía cuidadosamente seleccionada, cada trazo deliberado. Cada forma significaba algo que hoy nos resulta inaccesible. Al mirarlos, uno se daba cuenta de que no eran decorativos, tenían propósito, intención, un orden que trascendía la estética. Había figuras humanas, representaciones que sugerían movimiento, postura, quizá identidad o función. Algunos signos mostraban brazos levantados, otros, figuras en actitud de trabajo o de ceremonia. Cada silueta transmitía una energía contenida, un gesto que quizás hablaba de acción, de autoridad, de ritual. No eran caricaturas ni símbolos vagos, tenían presencia, densidad, como si cada persona estampada sobre la arcilla fuera un actor detenido en un instante crucial. Entre ellas surgían animales, algunos reconocibles, otros extraños o estilizados. Pajarillos, peces, insectos, quizá caballos o toros, y herramientas que evocaban la vida diaria, cuchillos, hachas, recipientes. Cada objeto parecía seleccionado con cuidado, no por azar. Cada combinación de humano y animal, cada gesto, cada instrumento, parecía formar parte de un lenguaje visual que hoy no podemos leer, pero que debía ser evidente para quien lo creó. No faltaban símbolos que sugerían armas y protecciones. Cascos, espadas o lanzas, quizá escudos, aparecían en la espiral como si narraran un código de fuerza, de guerra o de defensa. Y sin embargo, no todo era violencia, también había signos de plantas, hojas, flores o tal vez cultivos.
Una mezcla de elementos cotidianos y ceremoniales, de creación y destrucción, de vida y conflicto. La selección mostraba un mundo complejo, donde la existencia cotidiana y lo ritual se entrelazaban de manera intrincada. Lo más desconcertante era que la iconografía no era totalmente minoica. Algunos símbolos recordaban a los estilos conocidos de Creta, a figuras que aparecían en frescos o cerámicas, pero otros eran completamente ajenos. No tenían equivalente directo en la documentación minoica que conocemos. Algunas formas parecían remitir a influencias externas, tal vez de Anatolia, del Egeo más amplio, o incluso de culturas lejanas que apenas podemos imaginar. Esta mezcla cultural inquietante daba al disco un carácter único, híbrido y deliberadamente diferente, un objeto que combinaba lo familiar con lo desconocido, creando un mensaje que desafiaba la categorización simple. Cada símbolo se repetía, aparecía en secuencias, y sin embargo no se sabía cómo leer esas secuencias. Era evidente que había un código, la repetición no era caprichosa, sino parte de un orden mayor que quedaba fuera de nuestro alcance. La combinación de figuras humanas, animales, armas, herramientas y plantas, junto con signos desconocidos, daba la impresión de un lenguaje simbólico completo, capaz de transmitir historias, instrucciones, rituales o conocimientos secretos. Lo inquietante no era solo que fueran símbolos herméticos, sino que la mezcla de referencias culturales sugería que el disco no pertenecía únicamente a Creta. Al mirar sus grabados, uno sentía que alguien había reunido ideas, conceptos y signos de distintos mundos. Los había sintetizado y los había colocado en la arcilla con un propósito que aún hoy nos resulta imposible de descifrar. Cada símbolo era un testigo silencioso de un intercambio cultural antiguo, de un pensamiento que cruzaba fronteras sin moverse físicamente, y que permanecía encerrado en esa espiral que giraba sobre sí misma, como un microcosmos de mundos y conocimientos perdidos. El disco, así, se convertía en un mapa visual de la mente que lo creó, un lugar donde la acción humana, la naturaleza, la guerra, la tecnología y lo ritual coexistían, entrelazados en un lenguaje que nos desafía y nos fascina. Y cuanto más se lo observaba, más evidente se hacía que aquel orden no era casual. Alguien había decidido exactamente qué símbolos debían aparecer, en qué combinación, y cómo debían interactuar entre sí, anticipando que, algún día, alguien los miraría y sentiría la magnitud de su misterio. Lo que convertía al disco en algo realmente fascinante no era solo su técnica ni la perfección de sus símbolos, sino el enigma que encerraban. Porque cada línea, cada espiral, cada forma parecía querer decir algo, un mensaje cuidadosamente planeado. Y sin embargo, nadie, hasta hoy, ha logrado leerlo. Ni los expertos más hábiles, ni los lingüistas más audaces, ni los arqueólogos más pacientes han logrado descifrar lo que aquel pequeño círculo de arcilla intenta comunicar. Se intentó compararlo con los sistemas conocidos de la época, con lo que se había encontrado en Creta y sus alrededores. Se miró el lineala, esa escritura que aún escapa a la comprensión completa y que formaba parte de la administración de los palacios minoicos. Nada coincidía. La espiral del disco y sus signos no encajaban con el lineala. No compartían patrones, no seguían la estructura, no reflejaban el mismo orden fonético ni simbólico. Luego se probó con el lineal B, la escritura que siglos después registraría los primeros pasos del griego micénico. De nuevo, ningún resultado. Los símbolos no correspondían, las repeticiones no coincidían con ninguna regla conocida. Las combinaciones carecían de sentido dentro de ese sistema. Era como si el disco existiera en un universo paralelo de signos, uno que no había dejado descendencia ni conexión evidente con lo que le siguió. En realidad, no pertenece a ningún sistema conocido. Ni al lineal A, ni al lineal B, ni a ningún alfabeto, ni a ningún conjunto de pictogramas documentado. Es un lenguaje que aparece completo, autónomo, cerrado en sí mismo. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿fue concebido como una lengua real, hablada o leída por una comunidad? ¿O fue creado como un mensaje único,
Un objeto simbólico que nunca tuvo la intención de ser entendido por más que por su autor y quizá unos pocos elegidos. Algunos especialistas lo consideran una lengua aislada, un idioma que surgió, cumplió su propósito y desapareció, dejando únicamente este disco como testigo. Otros piensan que podría ser un mensaje único, un código ritual, un himno, un conjunto de instrucciones o un relato destinado a ser recorrido visualmente, más que leído como texto fonético. Pero ninguna hipótesis logra imponerse. Cada intento de traducción abre nuevas preguntas y cierra otras, dejando al disco flotando en la incertidumbre de su propia perfección. Y es que ese es el verdadero poder del disco, existir como un enigma absoluto, desafiar la curiosidad y la lógica, plantear preguntas que no tienen respuesta y resistirse a todo intento de explicación. Nos recuerda que la historia no siempre se transmite de manera lineal, que la civilización puede concebir sistemas que luego desaparecen sin dejar rastro, y que algunas ideas sobreviven únicamente por la forma en que fueron creadas, no por la comprensión que logre alcanzarlas. Cada vez que se lo mira, surge la misma sensación: el disco quiere comunicar, pero no a nosotros. Su mensaje es de otro tiempo, de otra mente, de otra lógica. Y al no poder leerlo, sentimos que no solo hemos perdido la clave de su lenguaje, sino que hemos perdido también la oportunidad de comprender un fragmento de pensamiento que existió, respiró y se manifestó en aquel instante remoto. Es un recordatorio silencioso de que la historia guarda secretos que no están destinados a ser decodificados, y que el conocimiento humano siempre será limitado frente a la creación que trasciende su propia época. El gran enigma del disco, entonces, no está en sus símbolos ni en su técnica, está en su silencio, en la resistencia que opone a la comprensión, en la manera en que nos confronta con nuestra propia incapacidad de entender algo que fue pensado para existir, más allá de nosotros. Y ese enigma, más que cualquier explicación, es lo que le confiere su eternidad. Desde el momento en que el disco emergió de la Tierra, los estudiosos se enfrentaron a un desafío doble: no solo comprender la técnica o los símbolos, sino imaginar su propósito. Y así nacieron las primeras teorías, hipótesis que buscaban dar sentido a aquel objeto que parecía contener una intención deliberada y poderosa. Cada teoría intentaba llenar el vacío dejado por el silencio del disco, proyectando sobre él una vida que solo podía imaginarse. Una de las primeras posibilidades que surgió fue la de un himno religioso. La idea no parecía descabellada. La combinación de figuras humanas, animales, armas, herramientas y plantas podía ser interpretada como una narración simbólica de la relación entre lo divino y lo humano, entre el mundo natural y el orden ritual. Quizá el disco era un canto congelado en arcilla, un himno que se recitaba, se cantaba o se acompañaba con gestos y música, un tributo a fuerzas invisibles que gobernaban la vida en aquel tiempo remoto. La espiral podía representar el flujo del tiempo o del cosmos, guiando a quien lo leía a través de un ritual sonoro o visual. Otra hipótesis sugería que se trataba de una oración ritual. No un canto, sino un acto de comunicación directa con lo sagrado. Cada símbolo podría corresponder a un gesto, una invocación o un ofrecimiento, cada repetición, un recordatorio de lo que debía hacerse o decirse durante una ceremonia específica. En este sentido, el disco no era tanto un texto para leer como un instrumento de práctica religiosa, un objeto que aseguraba que las palabras, los actos y los símbolos se ejecutaran con exactitud, preservando el orden cósmico y social. Algunos investigadores, observando la precisión de los símbolos y su disposición en espiral, propusieron que podría tratarse de un calendario ceremonial. Cada símbolo podría marcar un día, un mes o un ciclo específico, indicando momentos de siembra, cosecha, festivales o rituales lunares. La espiral permitiría recorrer el tiempo de manera visual, integrando ciclos astronómicos y terrestres, y ofreciendo a la comunidad un registro de acontecimientos sagrados que debían cumplirse con exactitud. Otra teoría plantea que el disco funcionaba como un decreto sagrado. Quizá contenía leyes,
reglas o preceptos que debían ser conocidos solo por quienes tenían acceso al conocimiento ritual o administrativo. Los símbolos no serían un lenguaje ordinario, sino una codificación destinada a preservar la autoridad de quienes dictaban las normas, asegurando que fueran recordadas y respetadas a lo largo del tiempo, aun cuando la población no pudiera leerlas directamente. Finalmente, algunos estudiosos propusieron que el disco era una canción o un poema mnemotécnico. La combinación de símbolos, su repetición y la espiral que los guiaba podrían haber funcionado como ayuda para memorizar largas narraciones, himnos o listas de eventos. Quizá los signos representaban palabras, sílabas o ideas clave, y la espiral actuaba como un mapa visual de la memoria, un recurso para que la tradición oral se transmitiera con fidelidad sin depender de la escritura convencional. Cada teoría, por sí sola, no logra descifrar el disco, pero juntas ofrecen un abanico de posibilidades que refleja la complejidad de la mente que lo creó. Lo que se percibe claramente es que el disco no es un objeto trivial. Es un puente entre lo cotidiano y lo sagrado, entre lo práctico y lo ceremonial, entre la memoria y la imaginación. Su propósito, aunque desconocido, parecía tener la intención de organizar, preservar y comunicar algo esencial para quienes lo concebieron. Y ahí reside la fascinación, un pequeño disco de arcilla que, a través de sus símbolos, provoca debates que cruzan siglos, proponiendo que en su interior no solo hay palabras o dibujos, sino ideas completas, sistemas de pensamiento, y tal vez la voz de quienes lo crearon, resonando desde un tiempo que ya no podemos tocar, pero que aún sigue hablando en silencio. Algunas teorías iban más allá de la explicación convencional, rozando lo imposible, lo que parecía demasiado extraordinario para la arqueología habitual. Sugerían que el disco no era simplemente un producto de Creta en su tiempo, sino que llevaba consigo un legado que escapaba a la historia conocida. La primera de estas hipótesis radica en la idea de un lenguaje perdido, la huella de una civilización anterior que desapareció sin dejar rastro, cuyo conocimiento se condensó en aquel círculo de arcilla. No se trataba de un alfabeto ordinario, ni de signos administrativos o contables. Era un sistema de comunicación completo, autónomo, nacido y extinguido en silencio, preservado solo en ese disco, como si alguien hubiera querido salvar un fragmento del pensamiento de un mundo olvidado. Otros investigadores plantean que su origen podría reflejar influencias lejanas, provenientes de Anatolia, Egipto o incluso de culturas del Egeo menos conocidas. La combinación de símbolos, el orden de la espiral, algunos signos que no parecen minoicos, dan la sensación de un conocimiento que circulaba más allá de Creta, que reunía experiencias, ideas y rituales de distintos pueblos, fusionándolos en un solo objeto. Tal vez fue un intento de sintetizar saberes, de conservarlos en un lenguaje universal para quienes supieran descifrarlo. Una ventana a intercambios culturales que la historia escrita no registra. Una hipótesis aún más audaz sugiere que el disco no estaba destinado al público, sino a iniciados, sacerdotes, guardianes del conocimiento. En este sentido, sería un código iniciático, diseñado para ser interpretado solo por aquellos que poseían la clave, un objeto secreto, cargado de significados, que guiaba rituales o transmitía enseñanzas prohibidas o sagradas. La arcilla, la espiral, la repetición de signos, todo indicaría una intención deliberada de mantener el mensaje oculto, accesible solo a quienes habían sido preparados para comprenderlo. En paralelo, algunos estudiosos sostienen que los símbolos no representan un lenguaje fonético, sino un mensaje simbólico, donde cada forma tiene valor conceptual, emocional o ritual. No son palabras ni sonidos, son ideas encapsuladas, imágenes que transmiten conocimiento de manera directa, sin necesidad de pronunciación. Esto convierte al disco en algo más cercano a un mapa mental, a un diagrama de pensamiento, que a un texto en sentido tradicional. Su lectura no depende de la alfabetización, sino de la intuición, de la comprensión del simbolismo, del reconocimiento de patrones. Por último, se ha sugerido que el disco no fue creado para ser leído en absoluto. Que su propósito era ser recordado,
preservado en la memoria de quienes participaban en su ritual o en su contemplación. La espiral y la repetición de símbolos podrían funcionar como un recurso mnemotécnico, no para registrar palabras, sino para fijar ideas, ritmos, principios o secretos. Tal vez su función era garantizar que algo perdurara más allá del tiempo, que se transmitiera oralmente o en acción, con la arcilla solo como medio para asegurar la permanencia del recuerdo, no la lectura literal. En estas hipótesis radicales, el disco deja de ser un mero objeto arqueológico y se convierte en un portal hacia mundos que apenas podemos imaginar. Su existencia desafía el sentido común, desafía la cronología, desafía la comprensión histórica. Y mientras más se lo estudia, más evidente se vuelve que fue concebido con un propósito que trasciende su tiempo, con un cuidado que asegura que, aunque nunca se lea en su totalidad, seguirá provocando asombro, fascinación y misterio. El disco, así, deja de ser un simple artefacto, se convierte en un testigo de la mente humana más audaz, en un eco lejano de civilizaciones que podrían haber existido, en un código que desafía la linealidad de la historia y en un recordatorio de que no todo lo creado está destinado a ser comprendido, sino a permanecer intacto a través de los siglos. El disco no solo desafiaba la comprensión del lenguaje y la técnica, también desafiaba la credulidad de quienes lo estudiaban. Desde el primer momento surgió la pregunta que acompañaría a la pieza durante más de un siglo. ¿Es auténtico o es una falsificación? La singularidad del hallazgo era abrumadora. Ningún otro objeto conocido se le parecía, ninguna tablilla, ninguna arcilla, ningún patrón registrado ofrecía un paralelo. Su perfección desconcertaba, los signos se repetían con exactitud impecable, la espiral avanzaba sin error, y la impresión de cada símbolo mostraba un cuidado que parecía imposible incluso para manos humanas de la época. Ese nivel de perfección despertó escepticismo inmediato. Algunos pensaban que un objeto tan sofisticado debía ser obra de alguien moderno, de un falsificador que, a principios del siglo XX, hubiera tenido el ingenio de crear un misterio que la historia abrazaría sin dudar. La duda se alimentaba de su singularidad, un único disco, sin copias, sin referencias en ningún otro sitio, sin tradición ni precedente, como si hubiera surgido de la nada. ¿Cómo podía existir un objeto tan adelantado sin que hubiera indicios de su proceso, sin que otros registros lo confirmaran? El contexto tampoco ayudaba a disipar las sospechas. Estaba enterrado en una sala subterránea del palacio, rodeado de restos rituales, pero no había nada que repitiera su forma ni su técnica. Ningún otro disco, ninguna tablilla comparable, ningún sello conocido. La historia del palacio y de la civilización minoica parecía ignorar por completo su existencia. Esa falta de paralelos hacía que el hallazgo pareciera demasiado perfecto para ser verdadero, como si alguien hubiera anticipado cada detalle de un futuro arqueológico y lo hubiera colocado allí como desafío. Y sin embargo, había algo que sostenía su autenticidad, la coherencia científica. La arcilla, la cocción, la preservación de los símbolos, la manera en que los signos estaban impresos y el desgaste natural observado coincidían con lo que se esperaba de un objeto antiguo. No había anacronismos materiales, nada en su composición sugería manipulación moderna. La textura, la densidad, la reacción a la luz y a la humedad, todo era consistente con un objeto de miles de años. La ciencia apuntaba a su autenticidad, incluso cuando la mente dudaba. Así, el disco se convirtió en un objeto suspendido entre la certeza y la sospecha. Su perfección parecía desafiar las leyes de la probabilidad, pero la evidencia tangible lo defendía. Era antiguo, había resistido al tiempo y mostraba un proceso de creación coherente con lo que sabíamos de la arcilla y las técnicas minoicas. Esa tensión, entre lo demasiado perfecto y lo científicamente plausible, alimentó décadas de debate, estudios y teorías, consolidando al disco como un enigma con vida propia. Un objeto que obligaba a cuestionar no solo lo que sabíamos de Creta, sino incluso nuestra capacidad de aceptar lo extraordinario sin dudar. Cada examen, cada prueba, reforzaba una paradoja fascinante: el disco podía ser real,
Podía haber sido hecho en el contexto que la ciencia indicaba, y al mismo tiempo podía parecer imposible. Demasiado sofisticado, demasiado singular, demasiado perfecto. Esa paradoja es, quizás, lo que más atrae a quienes lo estudian. No ofrece respuestas fáciles, sino un desafío constante. Un recordatorio de que la historia y la verdad a veces se esconden detrás de la perfección misma, esperando que alguien la reconozca sin necesidad de explicación. El disco permanece en silencio. No habla, no protesta, no explica nada de lo que fue ni de quien lo creó. No ofrece pistas sobre su origen, no entrega fechas, nombres o lugares. No indica cómo fue moldeado, ni qué pensamiento llevó a esas manos remotas a crear símbolos perfectos sobre arcilla cocida. Su silencio no es accidental, es absoluto, inmutable. Y eso es lo que lo convierte en algo más que un objeto arqueológico. Es un testigo mudo, un guardián de su propio misterio. No revela su mensaje. Se puede mirar durante horas, meses, décadas, y no se obtendrá más que preguntas. Cada símbolo parece sostener una intención, cada espiral sugiere un camino. Y aún así el significado permanece inaccesible. No hay traducción, no hay interpretación definitiva, no hay guía. Solo hay la sensación de que quien lo creó sabía algo que nosotros hemos olvidado. Y que eligió dejar ese conocimiento en forma de silencio más que de palabras. Y sin embargo, hay vida en su inmovilidad. La espiral sigue girando en la percepción de quien lo observa, llevando la mirada de borde a centro, de centro a borde, en un movimiento que parece infinito. Esa rotación no es física, sino mental, una forma de viaje que involucra la mente y la paciencia, un recordatorio de que el disco sigue activo, aunque nadie lo lea, aunque nadie lo comprenda. Espera. No exige comprensión, solo existe, y en su existencia prolonga su propia memoria. Tal vez su intención nunca fue ser entendido. Tal vez fue hecho para sobrevivir, no para ser leído. La precisión de los símbolos, la técnica avanzada, la disposición en espiral, la resistencia de la arcilla cocida, todo apunta a que su creador buscaba la permanencia, la transmisión a través del tiempo sin depender de interpretación inmediata. En ese sentido, el disco es un acto de desafío y previsión, una manera de trascender siglos, culturas y civilizaciones, confiando en que, aunque nadie lo descifre, seguirá allí, intacto, hablando en silencio a todos los ojos que lo miren. Ese silencio es su fuerza y su misterio. Porque en él está contenido todo lo que sabemos y todo lo que desconocemos. No hay palabra que lo traicione, no hay error que lo delate. Solo hay la certeza de que algo de la mente que lo creó sobrevive en él, y que mientras exista, seguirá planteando preguntas imposibles de responder. El disco nos enseña que la historia no siempre se comunica directamente, que el mensaje puede no ser la información sino la supervivencia misma. Que un objeto puede tener valor, propósito y poder, incluso si nadie lo entiende. Y así, mientras el tiempo pasa y las civilizaciones cambian, el disco de Paistos continúa allí, girando silencioso, intacto, esperándonos, recordándonos que algunas verdades no se leen, se sienten, no se comprenden, se respetan, y que, a veces, la eternidad no necesita traducción. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.